la acción, la iniciativa del área de bienestar que dirige Esther Rivero se ha puesto, yo creo que más a tierra que nunca, para solucionar o tratar de dar una solución a problemas muy reales que a veces pues no se ven porque nadie va diciendo, oiga, soy adicta o adicto a las pastillas para dormir. Eso no lo dice nadie, porque nadie va a ir diciendo por ahí. Y es algo que está bastante enraizado, entre otros asuntos. En este caso, dentro del proyecto Quiérete de ADG, ya les decía que el nombre me encanta y que me parece súper oportuno. Una de las partes va dedicada a ayudar a las personas a controlar lo que es la tercera sustancia psicoactiva más generalizada, más usada en Canarias después del alcohol y el tabaco, que son los hipnosedantes o psicofármacos. Esther Rivero, muchas gracias por venir. Sé Buenos que días. hoy tenía un día muy complicado y ha hecho un esfuerzo. Gracias. Y primero felicitarla. Me parece, como estaba diciendo en la introducción, muy a tierra. Es un tema desagradable. Bueno, pues te voy a decir por experiencia propia, mi madre, que para descanse, si no tomaba un Lesatin no se dormía. Sí, y claro. Ella ya estaba harta, Sí. porque era una mujer muy nerviosa. Que en gloria esté. Y entiendo que hay muchas mujeres y muchos hombres que también pues nos enganchamos, entre comillas, a este tipo de psicofármacos hipnosedantes, y son más nocivos, y sobre todo que podríamos tener más salud si no los consumimos y aprendemos a manejar nuestra cabeza. Yo no sé, soy un poco en esto, en un poquito básico, pero creo yo sobre todo que es un proyecto que da una respuesta a una realidad muy clara, muy notoria, pero que no se publicita tanto, ¿no, Esther? Es verdad, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Como tú dices, nadie va hablando de que toman pastillas para, bueno, de todo tipo, pero para dormir o para la autoestima o para la depresión o porque llevan un luto largo o por, bueno, 1000 razones, ¿vale? Es verdad. Pero los datos sí te dicen que es una de las terceras, ¿cómo se dice? Es uno de los terceros productos. Causas, ¿no? Causas sí. Después del alcohol y el tabaco, ¿no? Entonces, y es muy curioso que también hemos sabido que principalmente las personas, las usuarias las más afectadas son las mujeres, son las que más consumen, más que los hombres. Sí. Entonces, bueno, pues todo esto nos hizo desarrollar este proyecto. Quiérete, global. Quiérete, sí, a mí me encanta, a mí me encanta el título, a mí me parece muy ideal, porque al final ese es, digamos, el objetivo, ¿no? Que cada una de ellas se vayan queriendo. El hecho de quererte va a hacer que con las herramientas que psicológicamente le van a ir dando, vayan disminuyendo de alguna manera esas dosis o esos tratamientos y pasarán a tener pues una mejor calidad de vida, pasarán a tener una mejor, digamos, bienestar con las familias que les rodean, promueven un clima de convivencia, pues todas esas cosas, ¿no? Claro. Fíjate, amiga, amigo oyente, fíjense que nos tienen que decir que nos queramos, porque somos así de brutos, ¿sabes? Somos así de bestias, nos estamos intentando, nos estamos autoexigiendo mucho, nos estamos autosaboteando la autoestima, por eso el quiérete por los suelos, y esto además repercute en lo que tenemos alrededor. Hay una encuesta de consumo de edades en 2022, la cual arroja que al menos el 23,5% de la población ha consumido hipnosedantes. El 4,8% de la población canaria los consume diariamente, casi un 5% de ese 23% nacional. De la encuesta, voy a dar un par de datos más, se supo que el consumo es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, como bien apuntaba usted, Esther, sobre todo entre mujeres de 55, esa franja, 55 a 64 años de edad. Por ello, se trata de trabajar desde el área que usted dirige
con esta problemática, y así se ha puesto el Quiérete Mujer ADG 2024 en marcha para potenciar los factores de protección en mujeres pertenecientes al municipio y que quieren este empoderamiento. Este es a grandes rasgos. Sí, efectivamente. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Con especialistas, charlas? Cuéntenos. Nosotros primero tuvimos un encuentro con digamos, una empresa donde hay psicólogos, ¿no? Ellos nos hablan de este proyecto, porque el tratamiento, vamos a decir así, nosotros no somos médicos, cuidado, ni los psicólogos. Claro. Por lo tanto, el tratamiento no es bajarte la dosis, decir al paciente, pues ahora baja la dosis o ahora cambia de pastilla. No es eso, sino darle herramientas psicológicas. Entonces, y tratarlas psicológicamente. Claro. Primero se tratan individualmente y después pasan a tener, digamos, reuniones grupales, ¿vale? Donde ellas se van a encontrar de alguna manera, pues, bueno, tú sabes que si das con otra señora que a lo mejor la misma causa que le ha llevado a consumir este tipo de pastillas o fármacos, pues tiene similitud con lo tuyo, pues siempre se crean esas uniones, esos lazos de unión y de apoyo, ¿no? Vale, entonces se teje como una red de apoyo, pero siempre dirigido por los psicólogos. Pero es verdad que también nosotros, del área de salud, no tenemos las pacientes. Las pacientes la tiene el centro de salud. Por lo tanto, hemos tenido una reunión con la directiva del centro de salud. Le hemos explicado este proyecto que a nosotros nos parecía muy interesante, a ellos también, y entonces ellos facilitan con el listado de mujeres que tienen en esa franja de edad que acabas de comentar y que son consumidoras de estos fármacos, entonces ellas las proponen para este proyecto. Claro. Entonces, estamos ahora mismo en esa fase, ¿no? Ya hay un listado que ya manejan los psicólogos, hay por parte del centro de salud, decir también que desde el primer momento, súper colaboración, les ha parecido muy interesante y muy beneficioso. Entonces, ellos nos dan al equipo psicólogo el traslado de ese listado y antes de ello hay una comunicación con cada una de las personas para explicarles, para decirles que van a ser llamados por el psicólogo y que es para el proyecto en que consiste y animarlas a que se sumen, ¿vale? Ese realmente es el propósito. La primera parte. Una vez que ya consigues tener un grupito de 40 personas, que sería lo ideal para trabajar con ellos, entonces ya empiezan a tener esas reuniones, sesiones, sí, ¿no? Sesiones, pero individuales, como dije al principio, ¿vale? Y después ya pasarían a sesiones grupales. Van a tener alrededor de 40 sesiones, unas 2 horas por semana. Ayer, fíjate, la atención psicológica y la atención emocional y psiquiátrica nos contaba hace unos días una mujer que fue con su hijo con problemas. Y le dijeron, no, mire, váyase, espérese usted aquí, lo tuvieron allí toda la tarde, casi toda la noche, porque no tenía psiquiatra ni psicólogo, no había nada, no tiene que esperar usted 10 días. Pues fíjese, un chico de 40 viviendo solo con su madre de 65 y la madre allí diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y resulta que están a tope, después de la pandemia está desbordada la atención sociosanitaria en enfermedades mentales, en patologías, y le han dicho que bueno, que está mal, que tiene una depresión de caballo el muchacho, pero que se espera dentro de 15 días, ¿no? Sí. Entonces, bueno. No están dando una respuesta tan inmediata como necesitamos. Nosotros en el área de salud tenemos un proyecto que se llama Salud Emocional. Es una psicóloga emocional, donde también nosotros cuando sabemos de personas adejeras que tienen, bueno, más o menos el ejemplo de lo que tú acabas de decir, ¿vale? Nosotros cogemos y le damos traslado a la psicóloga. Por lo menos que tenga esa primera atención, ¿vale? Que es muy necesaria. Y después ya les da siempre al paciente y a la familia, se les da unas pautas, ¿vale? Hasta que le llegue su consulta en la Seguridad Social. Siempre he estado orgulloso de estar en ADG, de sentirme adejero, y ahora con esto que usted me cuenta otra vez, ¿no? Sí. Porque fíjese, en general los ayuntamientos antiguamente pues no hacían nada de esto, pero fíjense, en los últimos 15, 20 años
formación para el empleo, bolsa de empleo, atención sociosanitaria urgente, atención oncológica. Sí. O sea, donde no llegan ni Cabildo ni Gobierno, ahí están ustedes, ¿no? Sí. Ahí están los ayuntamientos. El ejemplo me lo ponía un amigo policía, me decía, Nacho, nosotros llevábamos notificaciones y ahora hasta tenemos perros antidroga. Por eso quiero decirle, ¿no? Lo que era una concejalía. Todo ha evolucionado. Claro, claro. ¿no? Y todo recae en papá ayuntamiento, que es el cercano. También. Pero es que, a ver, nosotros también... No va a mirar para otro lado. Efectivamente. Ya. Y porque también hay que escuchar lo que te piden, ¿no? Claro. Y la gente necesita en estos últimos años, a raíz de la pandemia y otras cosas más, pues necesitan mucha atención psicológica. Por eso también los de salud mental están muy desbordados, eso lo entendemos, claro. Pero si nosotros también podemos ayudar en atender, aunque sea la primera atención a nuestra ciudadanía adejera, en que un profesional les pueda escuchar, darles unas pautas, como te dije ahora. Mientras tanto le dan su cita, pues yo creo que nosotros en eso estamos ayudando bastante. Mucho. Yo también lo... El ejercicio, nos ponemos usted y yo en la piel de cualquiera de estas personas que pide una cita para una atención psicológica por una depresión, que le puede pasar a cualquiera. Sí, por supuesto. Y que le dicen, no, venga usted dentro de 3 semanas, de 4 meses, ¿no? Me llegó hace poco también una atención que no tiene nada que ver, pero bueno, ginecológica, 6 meses, 8, y ya veremos. Le quiero decir, para una patología o una alteración mental, emocional, que ustedes estén ahí, a mí me parece absolutamente maravilloso. Y de verdad, situaciones también, Nacho, de que, por ejemplo, a ver, no quiero ser un poquito, y debo ser sensible con lo que quiero decir, ¿no? Claro. Pero ante una familia que recibe un golpe muy drástico, vamos a decir así, pues claro, tiene una atención en la salud y todo esto, pero después la parte emocional, psicológica, pues tardan en dar respuesta, ¿no? Pues entonces también nosotros ahí también tenemos el profesional que, como decía antes, atendemos de primera manera y ayudamos, yo creo que es bastante, ¿no? Fíjese lo que nos cambiaría, nos volvemos a poner en la piel de usted y yo, si nos pasa esto, esta depresión, no tenemos a nadie, nos llega el ayuntamiento, oiga, tengo el profesional, ya solo el decirte, Esther, el decirle a usted, Esther, no estás sola, tiene un profesional que le pone el ayuntamiento, o decirme, Nacho, no estás solo, tienes un profesional que te va a orientar y te va a decir por dónde caminar, porque si vamos a papá Cabildo o papá Gobierno, si te he visto no me acuerdo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Solamente el que la persona, en este caso adejera o adejero, que no se sienta solo y que tenga un profesional que le oriente, eso es oro molido, no solamente, eso vale muchísimo. Sí, ¿no? sí, desde luego. Y no solamente los profesionales en la materia psicológica o emocional, como estamos hablando, también tenemos proyectos que tienen su sede en Adeje y que también prestamos a la ciudadanía adejera. A ciudadanía adejera principalmente, aunque algunos son comarcales, pero principalmente la ciudadanía adejera, porque están ubicados aquí, como todo lo que tiene que ver con cualquier enfermedad del cáncer. Sí. ¿Vale? Esa atención social, esa atención psicológica y esa atención oncológica la tenemos nosotros. Y en muchos casos la reciben primero que la seguridad social. Claro, exactamente. Claro, pues están desbordados. Bueno, el proyecto Quiérete tiene... En principio, una vez que se hace el primer cribado, la gente se va apuntando. Sí. Estaba leyendo en la nota de prensa que son unas 40 sesiones. Sí, exactamente. Un proyecto que necesita tiempo y que hay que trabajar poco a poco, ¿verdad? Exactamente. Nosotros lo hemos contratado este proyecto un año. El coste de este proyecto está dentro de la subvención del Fondo Pacto del Estado. Y de ahí lo subvencionamos. El Centro de Salud colabora, como te dije, desde el primer momento. Es imprescindible porque ellos son quien tienen los usuarios. Nosotros no hacemos un llamamiento para que todo aquel que quiera apuntarse. No funciona así. Va eso hay que explicarlo bien. De la seguridad social. A través de, su centro de salud le propone, si es una usuaria
que consume este tipo de fármacos, pues lo propone para que sea atendido en este proyecto, ¿vale? Siempre y cuando la persona quiera. Vamos a intentar, ellos intentan por todos los medios, para eso están los psicólogos, de que se sumen a este proyecto que le va a venir muy bien. Claro, esos fármacos solo se consiguen bajo prescripción médica y con receta. Exactamente. Y luego, claro, los médicos, los facultativos saben que al fin y al cabo eso ayuda, pero es químico, es una pastilla. Y claro, una pastilla que en un uso continuado pues tiene unas consecuencias físicas, ¿no? En nuestro cuerpo. Y por eso pues es mejor que sean herramientas psicológicas y no pastillas las que te ayuden, amigo oyente, a estar mejor, ¿no? Y claro. No quería dejar de decir esto de la inspiración en el otro, ¿no? Que si tenemos el mismo problema y yo veo que usted, Esther, está mejorando y que quiere dar un paso adelante, y entonces ya me inspiro y digo, ella puede, yo también, ¿no? Entonces, exactamente, eso por lo que te decía de esa red apoyo, ¿no? El trabajo en equipo. Efectivamente, ¿no? Eso trabaja mucho. Y también decirte que ellos trabajan la autoestima, la autonomía, la seguridad, el empoderamiento de la mujer, las habilidades sociales, el optimismo, el crecimiento personal. Todos estos factores psicológicos ayudan a que, como dije antes, no es para que el psicólogo le diga a la paciente, usted ahora deja de tomar la pastilla. Cuidado, nosotros no somos médicos. No. Todas estas ayudas va a fortalecer todos estos aspectos que acabo de nombrar, y hace que después el médico vaya viendo que pues va saliendo poco a poco y va seguramente, digo yo, irá disminuyendo las dosis hasta que en algún momento puede hacer que abandone esa medicación, ¿no? Bueno, esa sería, la panacea ya. Total. Fantástico. Fíjense, ayuntamiento con la atención médica, con los profesionales médicos que tratan a esas personas, financian con fondos europeos y con el trabajo de los técnicos que esas mujeres mejoren su vida a base de herramientas profesionales y orientadas por su mismo médico, el mismo médico que le receta los tranquilizantes y las pastillas para dormir. El mismo va a ser el que controle todo el proceso. El ayuntamiento lo que hace es buscar el dinero y poner la mesa y el mantel, permítame, el espacio para que se reúnan y para que puedan mejorar su calidad de vida. Y buscar a profesionales propios para trabajar todos esos factores que les ayude, por supuesto. Bueno, y siempre van a estar bajo la atención del galeno, del médico que les lleva a esas mujeres y a esos hombres, ¿no? Siempre va a estar todo controlado por ellos. Esther Rivero, le agradezco mucho que nos trate tan bien, que haya venido, y que quiero felicitarla, de verdad, en nombre de todos y personalmente, por esta iniciativa. Yo creo que es muy bonito ayudar a las personas que pasan, cuando pasamos por momentos difíciles y donde no llega quien tiene la competencia, Cabildo y Gobierno, pues llegan ustedes que no las tienen, pero las asumen y dicen, pues aquí estamos nosotros para ayudar a las personas que más lo necesitan, porque no nos olvidemos de una cosa, que esto llega cuando estás mal. Esto llega cuando estás fatal, no te llega cuando estás de fiesta, no. Esto te llega cuando estás mal y tienes una depresión o tienes ansiedad o tienes alguna alteración emocional o psicológica, cuando las cosas van mal, te sientes mal, y ahí, en los peores momentos, se ven los mejores amigos, y en este caso el Ayuntamiento de ADG a través del área de bienestar. Así que muchas felicidades. Gracias, Nacho, por dejarme explicar y dar eco de este proyecto, que estamos muy ilusionados porque, al fin y al cabo, nuestro propósito es que llegue, ¿no? Que llegue, que cale, que se entienda, que lo aprovechen y que sean el beneficio de una mejor salud mental. Claro. Entonces, y el poder ayudar a nuestra ciudadanía adejera principalmente. Bueno, me alegra mucho que estén trabajando así de bien. Siempre digo que me siento orgulloso de vivir, de sentirme adejero, de vivir en ADG. Me siento muy orgulloso, hoy un poquito más. Y a mí no me duele en prenda, todo lo contrario, sacar pecho y decir, miren, tenemos una concejalía que en coordinación con los médicos ayudan a las mujeres a salir de las depresiones, de las ansiedades y a consumir menos fármacos, que eso al final te hace mucho daño, te pasa factura.
por decirlo así en lenguaje llano, ¿no? ¿Sabes? De verdad, amiga, amigo, tenemos un ayuntamiento y un servicio de bienestar que son maravillosos, que son verdaderos cracks, que están ayudando a las personas ahí al pie del cañón. Y bueno, pues eso no es obligación municipal, pero la asumen y la hacen y ayudan a las personas. Esto es, pues eso, motivo de orgullo, de mucha alegría, y decir, bueno, aquí estamos, vamos para adelante con lo que quieran. Esther Rivero, para todo su equipo del área, nuestra felicitación y agradecimiento por lo que hacen y por cómo son. Y a usted en especial, enhorabuena. Pues gracias, así se lo hago llegar. Que de verdad, de corazón. Me va a gustar, por claro supuesto. Que sí. Porque hay mucho trabajo quizás no detrás, muy visible. Claro, los expedientes a veces son farragosos, ¿verdad? Sí, efectivamente, pero bueno, nosotros nos quedamos muy contentos, muy satisfechos cuando el vecino se acerca y bueno, te dice que de alguna manera se le ha ayudado o ha recibido la ayuda que esperaba o la que necesitaba en ese momento. Entonces ya nosotros con eso, pues fantástico. Muy bien. El proyecto Quiérete se coordina desde el Centro de Salud, tienen que en la Seguridad Social, también pueden preguntar en la Concejalía de Bienestar, en el Ayuntamiento de Adeje. Su responsable, Esther Rivero, ha charlado un ratito aquí con nosotros sobre este maravilloso proyecto, esta iniciativa que trata de ayudar a las personas pues en los momentos más complicados, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, cuando necesitamos pastillas para dormir o para salir a la calle. Vamos con más. Ahora llega el tiempo de los libros. Vamos a hablar de lectura.